Muy bien, entonces vamos a considerar el conjunto de los números naturales, ¿sí? Para esto, podríamos decir que sea n el conjunto de los números naturales, es decir, n es el conjunto de los números enteros positivos. ¿Sí? Es decir, n pues, es un conjunto que está compuesto por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8, por el 9, por el 10, por el 11, etcétera. Es un conjunto infinito. Entonces, vamos a llamar n al conjunto de los números naturales, ¿sí? Observemos que n, pues, es entonces el conjunto de los números enteros. Entonces, se cumple que naturalmente n es subconjunto del conjunto de los números enteros, que comúnmente en matemáticas escribimos con la letra Z. Es decir, n es un subconjunto de los números enteros. De hecho, este conjunto de los números naturales es el primer conjunto de números, uno de los primeros conjuntos de objetos matemáticos que estudiamos en la educación básica. Y que podemos decir en cierta medida que el origen de los números naturales pues es algo aplicado justamente para contar, ¿sí? Ese es uno de los primeros usos, son los números para contar. Entonces, ¿quién es n? N empieza en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, hasta el infinito, más infinito. Entonces, los números naturales son este conjunto de los números enteros, ¿sí? Particularmente el conjunto de los números enteros positivos. Entonces, hace varios siglos que ha habido un grupo importante de matemáticos que estudian las propiedades que tienen los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, eh, para definir los números naturales, el conjunto de los números naturales, Giuseppe Peano escribió los siguientes principios. El primer principio es decir que el 1 es un número natural. El 1 es un número natural. El segundo principio es que definimos, bueno, voy a escribirlo así, para un número natural n, definimos el número sucesor de n
como S de n, que es igual a n más 1. Esa es la definición de sucesor. Entonces, observe ahí, por ejemplo, que tenemos, ¿quién es el sucesor de, el 1 es un número natural, ahí está, pero ¿quién es el sucesor del 1? 1 más 1, que es ¿quién? 2. ¿Quién es el sucesor del 3? Pues 2 más 1, que es 3. Perdón, ¿quién es el sucesor del 1 al 2? ¿Quién es el sucesor del 2? El 3. ¿Quién es el siguiente sucesor? Pues sería 3 más 1, que es ¿quién? 4. ¿Quién es el siguiente sucesor? 4 más 1, que es 5. ¿Quién es el siguiente sucesor? 5 más 1, que es 6. Y así sucesivamente podemos seguir construyendo los números naturales de tal manera que el sucesor pues es siempre n más 1 igual a s de n. Así podemos seguirlos construyendo. ¿Se entiende bien? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ya tenemos el sucesor, pero además de eso, Peano demuestra que el sucesor, pues, el sucesor es único. Es decir, a un número natural n con sucesor s de n y m con sucesor s de m, se cumple que si s de m es igual a s de n, pues entonces n tiene que ser igual a m. Ahí está. Entonces, si tenemos dos sucesores, Sn y Sm, supongamos que de inicio fueron distintos, pues resulta que si esos dos sucesores son iguales, pues entonces n y m también tienen que ser iguales. ¿Sí? Y bueno, podríamos decir que un conjunto de números uno, dos, tres, n, satisface cierta propiedad de n, un conjunto de números 1, 2, 3, 4, 5 hasta n, que satisface cierta propiedad n, cumple que n más 1 también satisface la propiedad de n. Es decir, si n números naturales satisfacen una determinada propiedad, pues entonces n más 1 números naturales también la satisfacen. Este principio, de hecho, tiene un nombre importante, se llama principio de inducción. Principio de inducción. Y bueno, la última propiedad que escribe Giuseppe Peano es, bueno, sea a un conjunto que satisface las condiciones, estas condiciones que acabamos de escribir, de la 1 a la 4, entonces A
debe ser isomorfo, decimos equivalente al conjunto de los números naturales. Es decir, esta propiedad es muy, muy importante porque aquí ya nos dice que si hay un conjunto que satisface las primeras 4 propiedades, entonces ese conjunto tiene la misma estructura, tiene la misma forma, es equivalente al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Entonces, ahí está. Solo hago una pequeña corrección. La primera característica, la primera propiedad, 1 es un número natural y no es sucesor de ningún número. Hago esa pequeña corrección. ¿Esto qué significa? Que los números naturales empiezan en ¿dónde? Empiezan en el 1. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda sobre los números naturales en esa primera idea? No. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos un poco cómo se va construyendo justamente N. ¿Qué más podríamos decir nosotros? Bueno, pues lo primero que podemos decir es que el conjunto de los números naturales forma parte del conjunto de los números enteros. Es decir, que hay otro conjunto, que es Z, el conjunto de los números enteros. ¿Y quiénes son estos números enteros? Pues no son otra cosa más de que los números enteros positivos en unión con el 0, en unión con los números enteros negativos. Ahí están. Entonces, observe, por favor, esta definición de los números enteros. Es decir, estamos diciendo en cierta medida que los números enteros, o sea, que Z, que es la letra que usamos un poco en matemáticas, estamos diciendo que Z se define como el conjunto de los enteros negativos, que le llamamos comúnmente Z menos, perdón, los enteros positivos, que comúnmente le llamamos Z más, un momento, por favor. Ahí está. Z más. En unión con el 0. En unión con Z menos. Entonces, los números enteros los definimos así. ¿Quiénes son estos números enteros? Pues recordemos, en la práctica sabemos que estos números pues son
los enteros positivos, o sea, aquí está el 1, aquí está el 2, el 4, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, etcétera, hasta el más infinito. En unión con el 0, recordemos el 0 queda a la mitad de la recta numérica. En unión con todos los enteros negativos. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y así podríamos continuar. Entonces, ese es el conjunto de los enteros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende bien hasta Sí. aquí? O sea, el conjunto de los números enteros forma parte de todo, desde el menos infinito, el cero y hasta más infinito. Ajá. El conjunto de los números enteros está constituido por todos los enteros positivos hasta más infinito. En unión del 0, el 0 queda justo a la mitad, y en unión de todos los enteros negativos. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Ok. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué más podríamos decir? Podríamos decir también que estos números enteros, a su vez forman parte de un conjunto más, podríamos decir más grande, o de un conjunto de otros números. Por ejemplo, podríamos decir el conjunto de los números enteros forma parte del conjunto de los números racionales. ¿Cuáles son esos números racionales? Los que comúnmente en la escuela les llamamos las fracciones. Entonces, podemos decir que este conjunto de números racionales, que comúnmente llamamos Q, se define como el conjunto de todas las Qs minúsculas, tales que Q es un número racional. Perdón. Tales que Q es un número Q mayúscula. Entonces es el conjunto de los números racionales. Ahora, ¿tú recuerdas cómo definimos los números racionales? ¿Recuerdas un poco cómo definimos los racionales? Eran los que no eran números como pi o raíces. Ajá. En este caso podríamos decir que un número
Vamos a escribirlo acá aparte. Un número racional se puede escribir como el cociente de dos números enteros distintos de cero. Entonces, un número racional se puede escribir como el cociente de dos números enteros distintos de cero. O sea, ese número racional al que nos estamos refiriendo es un número Q que se puede escribir como A entre B como A entre B un número racional Q se puede escribir como A entre B cuando podemos decir con A distinto de B con A distinto de B y además A y B un número racional Q es igual a A entre B con A distinto de B y con A y B distintos de cero. Ahí tenemos un número racional. Ahora, hay algunas cosas que podríamos decir sobre esto. Por ejemplo, la primera es, ¿crees que todos los números enteros se puedan escribir como racionales? ¿Qué dirías? ¿Será o no será? Sí, Sí, ¿verdad? Todo parece ser que así es. Exacto. Esto es correcto. Esto es correcto. Es decir, podríamos decir que todo número entero se puede expresar como un número racional. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tenemos? Por otro lado, también podríamos nosotros decir lo siguiente. Por ejemplo, decimos, todo número entero se puede expresar como un número racional. Bien, pero la pregunta será así también, los números A entre B, ¿sí? Justamente, es decir, si todo número se puede expresar, podemos decirlo así, será que todo número se puede expresar como el cociente de dos números enteros. O sea, lo que estamos diciendo es que
si todos los números serán números racionales. ¿Qué me diría usted? ¿Esto se podría o no se podría? O sea, que si todos los números son racionales, Así es. O sea, si si pues todo número se puede expresar como un número racional. yo diría que sí. ¿Usted cree que sí? ¿O habrá Sí. números, pregunta, o habrá números que no se puedan expresar como números racionales? O, bueno, no, porque, por ejemplo, las fracciones, esas sí entran como racionales. Sí, todas las fracciones son números racionales. Pero habrá números que no se puedan expresar de esa forma. ¿Qué me dice usted? Sí, Sí, ¿verdad? Debe de haber algunos números que tal vez no se puedan expresar de esa forma. Bueno, la respuesta entonces es que, ¿será que todo número se puede expresar como el cociente de dos números enteros? Pues parece ser que no. Es decir, hay números que no podemos expresar como un cociente, como un número racional. ¿Sí? Y bueno, justamente a estos números a los que estamos haciendo referencia, ¿sí? A estos números les llamamos los números irracionales. Y esa es la propiedad. ¿Sí? Entonces, de ahí surge el concepto de número irracional, ¿sí? Como ese número que no se puede escribir como un cociente, ¿verdad? Como un cociente de dos números enteros. Entonces, fíjense que esta definición de número racional nos hace ver a los números racionales como el complemento, como el conjunto complemento de los números racionales. ¿Está usted de acuerdo? Es decir, y podemos definirlo como el conjunto de todos los is, tales que i no pertenece a q. Ahí está. Así podríamos decir. El conjunto de los números irracionales es el conjunto de todas las is tales que i no pertenece a q. O dicho de otra manera, pues entonces lo podemos escribir como q asterisco. Como q asterisco. El q asterisco que estábamos utilizando en la sesión pasada. Bueno, entonces, el hecho de tener números, estos números irracionales, pues nos ayuda mucho porque vamos a descubrir que hay muchos, de hecho, una infinidad de valores que no van a ser racionales. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, todas las raíces, todos los números que son raíces cuadradas. Ahí están. Por ejemplo, si queremos la raíz de 2, es un número irracional. La raíz cuadrada de 3 es un número irracional. Así sucesivamente hasta
la raíz cuadrada de P, donde P es justamente un número primo. Entonces, ¿esos son números irracionales? Sí, esos son números irracionales. Pero también podríamos pensar en el famoso número pi que usamos en geometría. ¿Se acuerda? Ese también es un número irracional. O también podríamos pensar en el famoso exponencial e, también es un número irracional. Podríamos pensar en otros valores, en otros números, siempre con la condición, siempre con la condición de que estos no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Ahí está este otro conjunto phi. Perdón, este otro número phi, el famoso número áureo. Entonces, ahí tenemos una pequeña lista de números irracionales. ¿Y qué otro comentario podemos decir? Pues que si unimos estos dos conjuntos de números, tanto los números racionales como los números irracionales, podemos construir un conjunto numérico más amplio. ¿A qué conjunto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo justamente al conjunto de los números reales. Entonces, el conjunto de los números reales el conjunto de los números reales, R, es el conjunto unión de los números racionales y los números irracionales. Es decir, lo que está diciendo este enunciado es que el conjunto de los números reales es en realidad el conjunto de los números reales es en realidad R igual a Q en unión con I. En unión con I. Entonces, ya llegamos hasta los números reales. Ahora, estos números reales son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales se encuentran los fundamentos del cálculo diferencial. ¿Por qué? Porque el cálculo de una variable se define sobre los números reales. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos estudiar algunas propiedades de R. ¿Sí? Algunas propiedades de los números reales son las siguientes. Por ejemplo, una primera propiedad es a lo que llamamos la clausura. También a veces se le llama cerradura. ¿Sí? Entonces, la clausura o la cerradura sobre la suma y producto. ¿A qué se refiere? A que sean
X y Y números reales. Entonces, X más y X por Y es un número real. Es decir, si nosotros tenemos dos números reales y los sumamos, el resultado de esa suma es un número real. Si nosotros tenemos dos números reales y los multiplicamos, el resultado de ese producto es un número real. ¿Ok? Número 2. Una segunda propiedad. La segunda propiedad es la propiedad conmutativa, o que escribimos conmutatividad. Es decir, que si X y Y son números reales, entonces X más Y es igual a Y más X. Y X por Y es igual a Y por X. Ahí está la conmutatividad. Esa es la conmutatividad. Número 3, la asociatividad. Vean, X, Y, Z, números reales. Entonces pasa lo siguiente. X más Y más Z es igual a X más Y más Z. Esa es la conmutatividad de la suma. Y para el producto ocurre algo muy semejante. X por Y por Z es igual a X por Y por Z. Ahí está. Entonces tenemos los números reales tienen clausura o cerradura, tienen conmutatividad, tienen asociatividad, tienen una cuarta propiedad que es la distributividad. Le decimos así, sean X, Y, Z números reales. De manera que X multiplica a Y más Z. Entonces esto es igual a X por Y. X por Z. Esa es la distributividad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, pues creo que Ok. sí. Entonces tenemos clausura, conmutatividad, asociatividad, distributividad. 5, elemento neutro. ¿Cuál es ese elemento neutro? Por ejemplo, para la suma, es el 0. Es decir, 0 más X es igual a X más 0 igual a X.
Ahora, para el producto ocurre algo muy semejante. Para el producto, pues es el 1. Ya sabemos del 1. 1 por X es igual a X por 1. Pero, aunque podemos observar que en ese producto 1 por X es igual a X por 1 y finalmente es igual a X, pues podemos observar justamente que el 1 es el elemento neutro para el producto y el 0 es el elemento neutro para la suma. Vamos a escribir el número 6, que son los elementos inversos. Esto es, para todo X en los números reales, existe X voy a llamarle X a la menos 1. Para todo X en R existe una X a la menos 1. ¿Al que? Por ejemplo, para el producto, aquí lo voy a poner aquí. Para el producto, se cumple que X por, lo voy a ponerlo en forma de ecuación, X por X a la menos 1 de tal manera que esto es igual a X a la menos 1 por X y esto finalmente es 1. ¿Ah? Entonces, para todo X existe inverso para el producto. Y para la suma ocurre algo muy parecido, porque es para todo X existe menos X, tal que, fíjate que si tenemos X más menos X, esto es igual a menos X más X, que finalmente es igual a 0, al inverso aditivo. Perdón, al elemento neutro para la suma. Entonces, los elementos inversos existen para el producto, existen también para la suma. Ahora, un conjunto que satisface las condiciones que hemos escrito de 1 a 6 se llama campo. En consecuencia, R, o sea, los números reales, es un campo. R es un campo. Ahora, fíjate, R es un campo. Pero, por ejemplo, ¿quiénes no serían un campo? Por ejemplo, Z
es un anillo, bueno, perdón, Z no cumple no cumple todas las condiciones, ya que no todo número entero tiene inverso multiplicativo. Y bueno, al escribir esto, lo que estamos diciendo, en esencia, es que, en este caso, Z satisface las primeras las propiedades del 1 al 5 y le llamamos satisface las propiedades 1 a 5 y le llamamos anillo conmutativo. ¿Ah? Entonces, fíjense que ya tenemos aquí dos conceptos muy interesantes que aparecen en cálculo, que aparecen en el álgebra. El primero es la noción de campo, el segundo es la noción de anillo. ¿Sí? Ahora, a estas 6 propiedades de los números reales podemos agregarle una séptima propiedad, que es la noción de densidad. Entonces, R, los números reales, es un conjunto denso. Y esta idea de densidad viene un poquito de la idea demográfica de densidad. Es decir, ¿qué significa que algo tenga mucha densidad? Pues que hay muchos elementos en una pequeña porción de área o de región. Entonces, cuando decimos que R es denso, estamos diciendo un poco que entre un número real y otro número real hay una infinidad de números reales. Eso significa que R es un conjunto denso. Y una vez que fijamos dos números reales, entre ellos dos, puede haber una infinidad de números reales. ¿Sí? Otra propiedad interesante es la propiedad arquimidiana. Y en esta propiedad dice lo siguiente. Vean en IM los números reales tales que n es mayor que m. Existe número natural x tal que podemos escribir a mx mayor que n. Esta propiedad está en cierta medida ligada, ¿verdad?, a la propiedad anterior. Si tenemos dos números reales, vamos a suponer que tenemos al 5 y al 10 y decimos, ah, mira, el 10 es mayor que el 5. Bueno, pero siempre podemos encontrar un número natural x que multiplique al 5 para que se convierta en número mayor que el 10. Esa es la propiedad arquimidiana, es decir, siempre podemos encontrar un número real más grande. ¿Sí? Un número real más grande. Bien, sé que estas propiedades son un poquito más, tal vez un poco más abstractas, pero la pregunta es si se han entendido estas 8 propiedades de los números reales.
Pues más o menos. Más o menos. ¿Cuál no se ha entendido con claridad? Pues, para ser sincero, la mayoría. La mayoría, ¿verdad? Sí. Bueno, yo le pediría que tratara de revisarlas, de leerlas un poquito y desde luego vamos a tomarnos un tiempo en la siguiente sesión para poder profundizar en cada una de ellas de tal manera que se tenga siempre la suficiente claridad. ¿Ok? Sí, Bueno, con esto entonces podríamos decir que ya tenemos al conjunto de los números reales y que ya sobre este conjunto de los números reales podemos empezar a construir sucesiones, podemos empezar a construir funciones y me gustaría terminar la sesión del día de hoy con la última propiedad que le llamamos a esta propiedad muy interesante que está ligada al orden, es decir, eh, le llamamos tricotomía. ¿Y qué nos dice esta tricotomía? Nos dice, bueno, sean A y B números reales, pues entonces solo se puede cumplir, solo se puede cumplir que A sea mayor que B, que B sea, que A sea menor que B, o que A sea igual a B. Repito, si A y B son números reales, entonces se puede cumplir que si A es mayor que B, solo se puede cumplir que A es mayor que A es menor que B, o que A es igual a B. Solo se pueden dar una de esas tres condiciones posibles. ¿Sí? Podemos agregar un poquito más en estos 2 minutos que tenemos y escribir el siguiente enunciado. Por ejemplo, sean, perdón, A, B y C, números reales. ¿Se cumple qué? Número 1. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que ¿quién? Que C. Segundo inciso. Si A es mayor que B, entonces A más C es mayor que B más C. Tercera propiedad. Si A es mayor que B, entonces A menos C es mayor que B menos C. Número 4. Si A es mayor que B y C es positivo, entonces AC es mayor
¿Qué BC? Y la última, con esta cerramos el día de hoy, la número 5. Si A es mayor que B y C es negativo, entonces AC es menor que BC. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos algunas propiedades que están ligadas a la noción de orden, ¿sí? Bueno, deseo que haya podido disfrutar de la sesión y nos vemos entonces la siguiente semana, en día martes, ¿verdad? Sí, Muy bien, pues un gusto saludarle, que tenga una muy bonita tarde y muchas gracias. sí, gracias a usted. Sí, hasta luego.